Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Vilaró, soy el creador del curso Patrones Hipnóticos y en este video quiero compartir con vos qué son las metáforas y qué uso le daba Milton Erickson a las metáforas. La metáfora consiste en el uso de una expresión con un significado distinto o en un contexto diferente al habitual. Metáfora viene del griego meta o metastas, que significa más allá o después de. Más allá se refiere a que tiene un significado que va más allá de lo literal, tiene un significado superficial y a la vez tiene un significado profundo que no todas las personas están entrenadas a notar. El término es importante tanto en teoría literaria como en lingüística, pero también se utiliza en psicología para referirse al poder profundo de las historias metafóricas y su acción, presta atención, en el cambio interno, la visión o el paso a un nivel de conciencia más profundo. Además, la metáfora tiene las condiciones necesarias para estimular el hemisferio derecho del cerebro, generando la visualización de las situaciones y facilitando el recuerdo de las imágenes. Esto lo aplico mucho yo porque soy docente de inglés a la hora de enseñar, porque el visualizar conceptos ayuda no solo a la comprensión de los mismos, sino también a su memorización. Repito, el visualizar conceptos ayuda no solo a la comprensión de los mismos, sino también a su memorización. Presta atención, esto lo desarrollo mucho más en el curso Tu Capital Cultural, el cual es el curso de aprendizaje acelerado, que vas a recibir gratis si ordenás patrones hipnóticos antes del día 7. Pero presta atención que mayormente cuando vos no podés entender un concepto, se debe a que no lo podés visualizar. Te voy a dar un ejemplo. Si yo digo la frase How are you? Si vos no sabés inglés, no podés visualizar lo que significa la frase How are you. Distinto si sabés inglés. ¿Por qué? Porque si sabés inglés ya hiciste la asociación entre How are you, que significa cómo estás, con un determinado tipo de visualización. Pero por ejemplo, si en este momento yo te dijera alguna frase en persa antiguo, vos al no tener ningún tipo de referencia, vos al no poderlo visualizar, no lo comprendés. Pero bueno, eso lo vamos a seguir en futuros videos, o también lo puedes seguir en el curso de Tu Capital Cultural. Volvamos a las metáforas. La utilización del cuento de historias con fines pedagógicos e incluso curativos tiene su origen en tiempos antiquísimos y en culturas diferentes. En la Biblia, por ejemplo, Jesús utiliza las famosas parábolas para comunicar sus enseñanzas a sus discípulos. Que no toda la gente que escuchaba las parábolas de Jesús entendían el significado profundo que tenían. Las religiones orientales también están llenas de historias metafóricas. En psicoterapia está muy extendido el uso de metáforas y relatos con el fin de ayudar a las personas a resolver sus dificultades. Desde los arquetipos de Jung a los relatos de Erickson, pasando por las enseñanzas de la Biblia o por todos los cuentos que durante siglos se han ido contando a los niños. Los usos de las metáforas siempre sirven para lo mismo: influir en el inconsciente de las personas. Un gran ejemplo de una metáfora que ayuda a las personas a salir adelante y que es archiconocido es la película Rocky. En la película Rocky vemos una persona que empieza bien de abajo y debido a su esfuerzo y a su constancia logra llegar a ser campeón mundial de boxeo. Esa historia le llegó a un montón de gente. Es una historia que influye en el inconsciente de las personas. Por eso la película Rocky tuvo tanto éxito. Además de la música, etcétera, es la historia lo que llega a las personas. La película Rocky es una metáfora de que cuando uno se esfuerza y es constante en algo, puede lograr lo que quiere. Cuando
Ernest Rossi estudió las metáforas de Milton Erickson, descubrió que las metáforas tienen dos estructuras, presta atención a esto, una superficial y otra profunda, como dijimos anteriormente. La primera, la superficial, es el propio contenido de la metáfora, y la segunda, la profunda, es donde se encuentra el verdadero significado que se quiere transmitir con la metáfora. Esto de verdadero significado que se quiere transmitir, uno tiene que entrenar sus sentidos y, y preguntarse constantemente cuando escuchás metáforas, cuando escuchás historias, pregúntate qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me quiere transmitir con esto. ¿Por qué? Porque el significado profundo está oculto. La estructura superficial está formada por las oraciones gramaticales que forman el relato y la estructura profunda por las relaciones que se establecen a escala inconsciente entre el relato y la situación o el problema sobre el que se está hablando. Es muy famoso el libro traducido aquí como Las Mil y Una Noches. A nivel superficial, lo que Las Mil y Una Noches te cuenta es la historia de una mujer que un zar quería matar. Entonces la mujer, ¿qué hacía? Le contaba historias, pero siempre se las cortaba, nunca le contaba el final. El final se lo contaba a la noche siguiente. De esa manera, en el zar se generaba como una ansiedad por saber cómo seguía la historia o cómo iba a terminar, entonces la dejaba viva a la mujer. Eso es una historia superficial. Si te quedas solamente con la historia superficial, te vas a perder millones de cosas. Lo mismo con muchas películas. Pasa absolutamente lo mismo. Un profesor nos había contado que si solamente nos quedamos con la historia superficial, nos vamos a entretener. Sí, es una película que habla de esto, sí, es un libro que habla de esto, me gustó esta historia. Pero la historia profunda de, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, nos está diciendo que nuestras historias, nuestros relatos, nuestras anécdotas, nos dan la vida. Y a su vez, nos quitan de la muerte, del olvido. Cuando vos sabés esta estructura profunda, que obviamente se puede profundizar muchísimo más, el relato, todo el relato, adquiere otra dimensión. Es como un iceberg que solamente se visualiza un 20 o un 10% de lo que verdaderamente es, y debajo, profundamente, se ve el 80 o el 90% del iceberg. Con todas las historias, con todas las metáforas pasa exactamente lo mismo. Si te interesa el efecto que tienen las metáforas en nosotros, te recomiendo que leas el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. ¿Quién fue Bruno Bettelheim? Fue un psicólogo que trató a niños afectados emocionalmente y para ello acudía a los cuentos de hadas. Él creía que los cuentos, al contener un mensaje, iban al subconsciente de los niños y los ayudaban a superar las dificultades de la vida cotidiana. Te tengo que advertir, sin embargo, que ese libro es un camino sin retorno. Una vez que lo leas se te van a abrir los ojos sobre lo que significaban esos cuentos de hadas que te contaban cuando eras chico y todos los símbolos que utilizaban para explicar una historia que a mucha gente le pasó desapercibida, y cuando vos leas el libro y te enteres, por ejemplo, del verdadero mensaje que tenía el cuento Caperucita Roja, Hansel y Gretel, etcétera, que cuando vos lo leías de chico quizás te parecían historias inocentes, por así decirlo. Cuando leas el libro y veas todos los símbolos y cómo fue pensado el cuento para, obviamente, comunicarse con tu inconsciente, porque cuando uno es niño, la parte consciente, la parte analítica no está desarrollada en su totalidad. Y no es que nos cuentan, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja y uno dice, ah, el cuento de Caperucita Roja, a ver, pero ¿qué significa el lobo? ¿Quién es el lobo? ¿A qué se refiere con el lobo?
¿por qué Caperucita Roja? ¿Por qué roja? ¿A qué se refiere? No, uno acepta la historia como viene. Entonces este libro te va a abrir los ojos. Por eso te advierto que es un camino sin retorno. Cuando leas todo lo que significaban, todas las historias profundas que tenían estos cuentos, la verdad te vas a sorprender mucho. O por lo menos yo me sorprendí mucho. Bien, así como Bruno Bettelheim utilizó el poder de la metáfora, también lo hizo Milton Erickson. Milton Erickson, venían personas con determinados problemas y él utilizaba historias que a nivel consciente quizás no tenía mucho que ver, pero a nivel subconsciente sí. Por dar un ejemplo, venía un chico que se hacía pis en la cama. Entonces Milton Erickson le contaba la historia de cómo las personas que juegan al béisbol tienen que quedarse en su posición y aguantar hasta que sea el momento justo que le lancen la pelota y en ese momento justo pegarle a la pelota. No antes, no después, porque si lo hace después, la otra persona le gana. Y si lo hace antes, pierde velocidad de reacción y la otra persona tiene más posibilidades de anotar. Entonces, esta historia que a nivel consciente no tiene nada que ver, que tiene que ver que un chico se haga pis en la cama con un jugador, con cómo batea un jugador de béisbol, a nivel consciente no tiene mucho que ver, pero a nivel subconsciente sí. Entonces Erickson utilizaba estas metáforas de esta manera, pero él no solo utilizaba las metáforas de manera simplista, por así decirlo. Él concebía las metáforas o historias como un contenedor, como un vehículo, al que llenaba de órdenes, preguntas retóricas, patrones hipnóticos, etc. Las historias entonces eran un vehículo para que él utilizara todos los patrones hipnóticos que podía. Entonces, estos patrones hipnóticos son los que vas a aprender en mayor profundidad en el curso Patrones Hipnóticos, que hará tus metáforas e historias algo aún más poderoso que las de Bruno Bettelheim. Si te interesa, te invito a que accedas al curso www.pnl-mediolenguaje.com.ar barra patrones-medio hipnótico.html y recordá que si ordenás tu curso antes del 7 de diciembre te vas a llevar de regalo el curso Tu Capital Cultural, que es un curso de aprendizaje acelerado. Bueno, espero que te haya gustado este video y te recomiendo que leas el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Bueno, muchas gracias.